Hola, Hola, ¿cómo estás tú? Qué bueno tiempos, verte. tiempos sin verte, ¿qué es de tu vida? Aquí estamos intentando tener un live hoy. Oye, me está gustando porque ya esta es la tercera vez que hago un live el día de hoy, ¿ves? Comentando a los pacientes, a los que nos están escuchando, perdón, a los seguidores, que en muchas ocasiones envío un paciente para cuidados paliativos y el paciente me pregunta qué es eso, por qué lo estoy enviando para allá, qué van a hacer allá, qué hace el médico paliativista y que en muchas oportunidades les he comentado que son tres los principales médicos que ven los pacientes oncológicos. Está el cirujano oncólogo, que es el que opera, está mi persona, que soy oncólogo médico, que indico quimioterapia, indico tratamiento hormonal, y está el radioterapeuta oncólogo. Cada quien tiene su especialidad diferente, pero hay un cuarto médico que creo que no le he dado tanta importancia cuando menciono en las publicaciones del FIT, que es el médico paliativista. Entonces, yo quiero, Javier, que tú me comentes qué es medicina paliativa, qué son los cuidados paliativos. Mira, los cuidados paliativos son los cuidados que se le entregan a los pacientes con enfermedades avanzadas, ¿ok? En este caso, cuando hablamos del área oncológica, con el paciente oncológico avanzado, con enfermedad terminal muchas veces o con simplemente enfermedad. También se envían los pacientes que tienen el cáncer que no es avanzado, estadios primarios del cáncer y que tienen mal manejo del dolor, tienen mucho dolor, ¿no? Recordar que, por ejemplo, 8 de cada 10 pacientes con cáncer van a tener dolor en algún momento de su etapa y muchas veces el dolor no es fácil manejarlo para alguien que no se dedique a manejar dolor. Ese es otro tipo de pacientes. Ahora, los cuidados paliativos son esos cuidados que se le entregan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de un enfermo, indistintamente de la enfermedad que sea cáncer, se puede ser enfermedad renal crónica, puede ser, bueno, cualquier enfermedad, y busca es darle esa calidad de vida y que el proceso de la enfermedad sea lo mejor posible dentro de su contexto de salud, ¿vale? Eso es lo que Sí, hace. fíjate como tú bien aclaraste, ya estoy anotando unas preguntas. Fíjate como tú bien aclaraste en algunas ocasiones para pacientes con cáncer. O sea, los cuidados paliativos no son solo para pacientes con cáncer, son para pacientes que manejan dolor crónico y son muchas las afecciones que pueden ocasionar dolor crónico, desde una afección como por ejemplo la artritis reumatoidea hasta de repente una lesión del plexo braquial, del plexo nervioso que está a nivel de la axila y del hombro, por algún traumatismo, accidente automovilístico, accidente en moto, y son pacientes que van a tener dolor crónico, que van a convivir con dolor. Y la idea no es que el paciente conviva con dolor porque evidentemente esto ocasiona no solamente todo un malestar, sino una limitación de su vida. Entonces, fíjate como Javier también nos aclaraba, perdón, que cuidados paliativos no está dirigido solo a pacientes oncológicos y tampoco está dirigido solo a pacientes oncológicos terminales. No. De hecho, ¿a ti te parece, Javier, que un paciente oncológico debe ir a cuidados paliativos, verdad? Totalmente, totalmente. De hecho, que yo considero que los cuidados paliativos deberían ofrecerse desde el mismo momento en que el diagnóstico de cáncer se hace, porque de por sí el impacto diagnóstico genera un sufrimiento y una sensación de amenaza de la vida, así sea un cáncer pequeño, que no un estadio 1, que no tenga ganglios, que sea un estadio pequeño. Igual la palabra cáncer siempre va a sugerir una amenaza de la vida y siempre va a hacer que las personas consideren la muerte dentro de las opciones. Entonces, el poder canalizar esto es ideal en la medida en que uno tenga más tiempo. Muchas veces los médicos, el oncólogo, indistintamente el que sea, el radioterapeuta, el cirujano oncólogo, dado los recursos y las herramientas con que cuentan, pueden tratar al paciente y a veces el tema de derivarlo a cuidados paliativos queda desplazado a un segundo plano porque siempre hay alternativas con que mejorar la enfermedad, el contexto clínico del paciente o el dolor que él pueda tener. Pero los cuidados paliativos yo considero que son fundamentales desde el mismo inicio de la enfermedad para poder apoyarlo con el cómo convivir. Uno de los temas más difíciles, pienso yo,
con respecto al cáncer. Es el convivir con la enfermedad, porque esto supone como otro trabajo. Así como tú vas al trabajo 8 horas, bueno, el tener un cáncer es como tener otro trabajo. Tienes que ir al médico, tienes que ir al nutricionista, al psicólogo, las citas, los exámenes. O sea, tú tienes que dedicar una buena parte del día a eso, más el tiempo que te debes dedicarle a tu familia y a los roles que tú cumples como paciente. Entonces, el poder administrar bien este tiempo mucho lo orienta la parte de cuidados paliativos, que de alguna manera yo lo veo evidentemente como alguien que se dedica a los cuidados paliativos, lo veo como el maestro de orquesta, que puede hacer de alguna manera darle una armonía a todo ese proceso difícil, amenazante y complicado que es convivir a largo plazo con un cáncer. Y todas las complicaciones que supone, ¿no? El cáncer per se genera una fragilidad de la salud, supone una fragilidad de la salud. En cualquier momento, un poco de quimioterapia te puede generar infecciones, o sea, la fragilidad del paciente oncológico es vasta y es clara. Entonces, siempre debemos poder saber orientar a los pacientes por cómo convivir con la enfermedad y hacerla de alguna manera su amiga, porque debes convivir con ella. Sí, lo que mencionas es importante porque la connotación que tiene la palabra cáncer en el paciente es terrible, terrible. No, nosotros somos los que, bueno, vemos por número y decimos, mira, ya va, pero es que este paciente tiene un tumor de 1 centímetro con ningún ganglio positivo. Este es un paciente que tiene una supervivencia de vida de 99,9%, una cosa así. Entonces, o un porcentaje muy alto, más de 98%. Pero el paciente no entiende eso de buenas a primeras. Y más si tú se lo intentas explicar en ese momento que le están dando el diagnóstico, él todavía como que se queda como que ya va, no entiendo, porque el paciente afronta unas etapas y la primera etapa es la negación. Entonces, yo he tenido pacientes, por ejemplo, que quedan en etapa de negación hasta muchísimo después, porque una paciente con un cáncer de mama, con un tumor grande, que se le colocó quimioterapia, que se redujo, que se operó, y al operarse, bueno, gracias a Dios no tenía ninguna enfermedad a nivel de la mama. La biopsia, o sea, la anatomía patológica del pedazo de la pieza quirúrgica de mama que le sacaron, reportó que no había enfermedad. Y claro, yo veo la biopsia y yo le digo, cónchale, esto es magnífico. Y el esposo feliz, y ella dijo, yo sabía que nunca tuve cáncer, ¿para qué me pusieron esa quimio? No tenía nada. Entonces, el esposo y que le dijo, mi amor, pero yo mismo te palpé la mama, o sea, yo vino a tu consulta y veíamos el tumor y lo medíamos, y vimos cómo paulatinamente iba disminuyendo con la quimioterapia. Entonces, hay pacientes que permanecen en negación muchísimo tiempo. Entonces, no necesariamente cáncer es igual a muerte. Incluso, esa connotación es un poco compleja quitarla. Hay muchos, por ejemplo, los cánceres de piel, los vasos celulares, los espinocelulares. También, esto es un cáncer, pero ya va, ven acá, mira, esto es un cáncer que tiene un porcentaje demasiado mínimo de hacer metástasis. Entonces, es importante ese acompañamiento, como tú bien dices, desde el inicio del diagnóstico, porque es el entender más todo lo que está pasando, pasar por las etapas, porque los pacientes pasan por unas etapas igualitas a las etapas que pasa alguien con un duelo, porque se está viviendo un duelo efectivamente. El duelo no es por la muerte de un familiar, el duelo es por la pérdida de la salud. Eso es lo que se pierde. De hecho, yo tengo un video en mi canal de YouTube, como es publicidad aquí, donde el paciente, y la última etapa, como tú bien dices, es la aceptación de la enfermedad, porque ya vas a convivir con ella, vas a recibir un tratamiento que te va a curar, dar calidad de vida. Entonces, es importantísimo el acompañamiento de los cuidados paliativos desde un inicio. Fíjate, aquí nos preguntaba Incluso, disculpa que te agregue una cosita que quería dar de aderezo. Incluso los pacientes de cáncer de próstata, que suelen ser los cánceres de próstata, muchas veces son muy nobles y tienen expectativas de vida larguísimas. Y son pacientes incluso con metástasis óseas y viven cualquier cantidad de años. De hecho, está descrito que el paciente con cáncer de próstata puede morir de otra complicación cardíaca, otra cosa más que del cáncer de próstata como tal, teniendo metástasis ósea. Teniendo enfermedad avanzada. Lo que pasa es que aquí es necesario poder ayudarles a convivir muchas veces con todos los problemas que afloran cuando tú tienes la amenaza de la vida. El hecho de que, oye, me puedo morir y
hay una serie de cosas, temores, miedos, ansiedades que necesito manejar independientemente de que mi expectativa de vida sean 6 meses o sean 10 años. Pero hay temas que se afloran ahí y que siempre es útil la orientación de cuidados paliativos que ve esos temas y se enfoca, que es el quehacer de nosotros enfocarnos en cómo equilibrar todos esos puntos cardinales del paciente en que existen, ¿no? Más adelante podemos Total. hablar un poquito de dolor total. Sí, fíjate, aquí me menciona Ana, una compañera, una colega también. Ella dice, menciona que si la salud mental, ¿te parece que la salud mental, un paciente que tenga un trastorno pues de salud mental, precisa de cuidados paliativos, junto con el equipo multidisciplinario correspondiente con un psiquiatra y otros médicos? Sí, totalmente, totalmente. Los Yo pacientes también estoy de acuerdo con con eso. enfermedades neurológicas, con cualquier enfermedad crónica, o sea, desde la hipertensión, diabetes, o sea, cualquier condición de salud que a la larga pudiera o potencialmente pudiera afectar el proceso de vida natural, debería tener cuidados paliativos. Incluso la vida misma sin enfermedad, incluso la ancianidad. Pero claro, eso no lo dicen los libros. Pero realmente cualquier, o sea, a las personas de alguna manera debemos enseñarlas a vivir con sus enfermedades y con los problemas que pueden surgir a partir de ellas, sea la que sea, sea Totalmente. diabetes, sea neuronal. Sí, bueno, Osleidis Camejo nos manda saludos. Yo no sé si te recuerdas de ella, se grabó con nosotros. Claro, por Saludos, supuesto, por Osleidis. supuesto. La quimioterapia, aquí mencionaba la doctora Kosiuka, quien es también oncólogo, que trabaja conmigo, trabajamos juntas, de hecho, indica que, bueno, la quimioterapia también no solo es con intención curativa, sino con intención paliativa también. Los pacientes, hay una cosa aquí que quiero mencionar y manifestar porque es prácticamente una de las dudas más comunes que me preguntan por Instagram, es tiempo de vida. Me colocan, tengo un familiar con cáncer de mama y metástasis pulmonar, tiempo de vida. Me provocas agarrar toda esa imagen hollywoodense del médico, te quedan 3 meses, porque hasta yo cuando no era médico veía esas películas decía, wow, ¿saben eso? Y ahora que soy internista y soy oncólogo todavía no he llegado a ese punto de decir eso, porque Y no se nadie llega. puede. Uno no lo sabe porque, y bien lo mencioné en otro video haciendo publicidad en mi canal de YouTube nuevamente, sobre qué son las metástasis, no es lo mismo, incluso 5 metástasis en cada pulmón, que todas midan menos de 1 centímetro, midan milímetros, no van a comprometer la funcionalidad de ese pulmón. Es decir, el paciente no va a tener sintomatología respiratoria. Es un paciente que, porque me ha pasado, es un paciente que tiene incluso más actividad física que otros pacientes que no tienen ninguna lesión en el pulmón. Entonces, y no es lo mismo tener en el pulmón, en el hígado, no es lo mismo cuántas son, no es lo mismo cuántas son y cuánto miden y cuál ha sido la respuesta que ha tenido el tratamiento. Porque hay pacientes que se mantienen, y aquí es cuando va con la quimioterapia paliativa, ya es una quimioterapia que no es con fines curativos, pero es con fines paliativos. ¿Y qué significa eso? Que esa enfermedad se puede mantener estable muchísimos años, muchísimos años. Si la connotación de la palabra cáncer es igual a muerte, la connotación de la palabra metástasis es, pero terrible, 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 terrible. Y como tú bien dices, por ejemplo, en el cáncer de próstata con con metástasis ósea o en el Ósea. cáncer de mama con metástasis ósea. Sí. Tú evalúas a un paciente que tiene cáncer de próstata o cáncer de mama, incluso a una edad avanzada, 67, 70, con metástasis ósea y lo comparas con un paciente diabético hipertenso que está en diálisis. De hecho, fíjate, tiene hasta peor pronóstico el paciente que está en diálisis que el paciente que está con metástasis ósea. Y si ese paciente además está infartado y todo lo demás, entonces no es tanto esa connotación metástasis igual a la muerte. El paciente se puede mantener estable muchísimo tiempo, depende de muchas cosas. Uno no puede saber cuánto tiempo de vida le queda al paciente, es imposible. Cuando yo me atrevo a decir, pues decir, ¿nunca has dicho tiempo de vida en una consulta? Sí, sí lo he dicho, pero cuando el paciente está agónico en una cama, que ahí no necesita ser médico para saber que el paciente está ya Sí, sí, fin de a poco vida, fin momento de vida. de morir. Ese es el único momento. Mi canal de YouTube, que me lo están preguntando, se llama Francesca Explica, como mi Instagram. ¿Qué tienes tú que decir? Porque sé que quieres decir algo también con respecto a eso, de cuando te preguntan, porque te lo preguntan a ti también, Javier, tiempo de vida del Sí, paciente. un montón. De hecho, yo suelo comentarle a los pacientes lo siguiente.
no, eh, fíjate, yo he tenido pacientes con cánceres de páncreas que muchas veces son terribles los cánceres de páncreas por las expectativas de vida tan cortas y los he tenido años. Y he tenido pacientes con cánceres de próstata que suelen ser bastante largos los pronósticos, bastante buenos y los tengo meses. Entonces, frente a eso, no hay una realidad que sea tangible. El problema está en que nosotros consideramos, como siempre en todo, que el tamaño, quizás que el tiempo de vida es mejor que el ancho de vida, que el camino Me sea gustó largo esa. más que sea ancho. Y realmente lo ideal no es si son 10 o 20 años, es que el tiempo que sea un tiempo de calidad, que sea un tiempo bueno. No tiene sentido perpetuar la vida un montón de años para que una persona esté sufriendo. Idealmente, hay que darle todas las mejores condiciones para que ese proceso y el deterioro sean lo más amables para él y su familia, dándoles la orientación correcta a todos, porque también hay que saber que el cáncer no es una enfermedad que afecta al paciente solamente, sino que enferma todo el núcleo familiar. Entonces, en el caso sobre todo de cuidados paliativos, pero yo no tengo duda que ustedes también en oncología médica lo hacen, hay que educar, y una de las personas que estaba hablando, que estaba escribiendo, lo mencionaba, Sí, dijo la hay que educación educar de a la pacientes y familiares es indispensable. es indispensable poder educar a los familiares en saber cómo es. Y otra cosa que es indispensable es la conversación entre el familiar y el enfermo, entre la familia y el enfermo, que muchas veces pasa que no hay una buena comunicación porque los dos intentan protegerse, el paciente a su familia, la familia del paciente, y duermen como esposos bravos, así, rabo con rabo, ¿ah? Que duermen de espalda con espalda. No, la familia y el paciente deben manejarse como una unidad, deben trabajar como una unidad para que el proceso de deterioro sea bueno, porque independientemente de que la persona tenga cáncer o no, vivir es un continuo camino para el deterioro. Nos hacemos viejos, nos hacemos más frágiles. Lo único distinto es que el cáncer, de cierta manera, el cáncer Acelera. avanzado o la enfermedad avanzada acelera un poco el envejecimiento, por decirlo de alguna manera. Y ahí está el conflicto. Cuando tú no has preparado a una persona para que entienda que su proceso de envejecimiento se va a acelerar, para él es muy traumático, porque tiene una mente de una persona joven de 60, 70 años, que tiene una actividad que hacer, que tiene fuerza, que tiene vitalidad, pero que el cuerpo no le responde a esa velocidad. Y poder hacer ese manejo, ese cambio de la concepción de mente al cuerpo, requiere de mucha conversación, de mucha reflexión, de psicología, del mismo asistente social que les permita algún seno de conversación. O sea, todo debe usarse todas estas herramientas para manejar el terreno lo más blando posible para que el desarrollo de la enfermedad no sea traumático para ninguna de las partes, ¿no? Sí, importante que mencionas lo del familiar. De hecho, ahí pueden que se exacerben ciertos conflictos familiares que hay entre la hermana, la esposa, la hija, la exesposa. Entonces, que ese ambiente no ayuda para nada al paciente y no solamente que no ayuda, sino que deteriora su calidad de vida. Sí, Y es sí, importante que el familiar se comprometa. En muchas ocasiones se le plantean muchas dudas y no las preguntan en el momento. Para eso, por ejemplo, estamos abiertamente o deberíamos estar abiertamente, porque sé que hay médicos que tal vez son un poquito más cerrados, a responder las preguntas de los familiares, porque todos tienen preguntas diferentes, todos tienen concepciones diferentes y particularmente, y sé que lo has vivido también como médico, si el paciente o el familiar tuvieron una experiencia en la familia o con alguien cercano con cáncer, hacen toda una remembranza y piensan que todo va a ser de la misma forma. Entonces, no, sí. porque también yo tuve mi hermana que tuvo esto, no, ya va, no es lo mismo, no todos los pacientes experimentan la enfermedad igual, no todos tienen el mismo tipo de enfermedad. Si todos fueran iguales, no existiríamos los médicos, simplemente existieran la farmacia, el paciente fuera a la farmacia y ya, que tengo tal cosa, toma, ¿no? Por eso está un médico que escoge el tratamiento y lo individualiza. Fíjate, aquí doctorcita Sen, que es colega nuestra, nos pregunta, bueno, hace dos preguntas. La primera, porque con la segunda nos vamos a extender bastante. La primera, ¿tiene algún tips
para colegas que trabajen con pacientes que tengan enfermedades crónicas? Un tips con respecto a qué, tengo un millón, pero Sí, con respecto a qué, un tips. Eh, bueno, yo creo que parte de lo que habías mencionado de la educación al paciente y de la educación a los familiares y del proceso Mira, de irlos conllevando hacia el proceso de adaptación de su enfermedad. yo creo que lo mejor en el cuanto al paciente con enfermedad crónica es poder uno explicarle cómo va a ser el desarrollo de la enfermedad. Sí, eso es más o menos lo que hace el mindfulness, pero llevándolo al contexto de la consulta, ¿no? Si tú tienes la capacidad de poder explicarle al paciente, mira, a lo largo del cáncer, como por ejemplo la quimioterapia, te puede dar náuseas, se te puede caer el cabello, es el paciente cuando se le caiga el cabello va a saber que es parte del proceso de la enfermedad. Pero si tú no le explicas que se le va a caer el cabello, cuando él vea que se le cae el cabello, siente un miedo, siente un terror porque dice, bueno, me va a morir porque ya se me está cayendo el cabello. Lo mismo pasa con la enfermedad crónica. Si tú le explicas al paciente hipertenso, mira, si tú no comes sal, si tú te puede pasar esto, te puede pasar aquello, te puede dar un ACV, te puede dar un infarto, o al diabético, mira, te pueden salir si tú no usas medias, ese tipo de cosas. Si tú no le explicas cómo se desarrolla su enfermedad, es muy difícil que él no tenga temor a la incertidumbre. Pero el problema está en que los médicos a veces no explicamos hasta ahí, hasta donde el paciente ha llegado y no le explicamos qué va a venir. Muchas veces creo que hacia allá debemos derivar la consulta o destinar un poco de tiempo de la consulta, explicar estos son los planteamientos, estos son los posibles caminos que podemos agarrar y explicarle cada uno y decirles qué cosas van a ocurrir a lo largo de su proceso. A mí me pasa mucho, sobre todo cuando tengo que hablar de la muerte. Casualmente me pasó el jueves. Ya, aquí hay un comentario exactamente. Esta percepción debe compartirse. La percepción de enfermedad, muerte complica la calidad de vida. Ajá, menciona lo que ibas a Esta hablar de la muerte. paciente era una paciente que llegó con un cáncer de pulmón y entonces yo la veía que ella estaba un poco retraída y que no hablaba mucho y que de pronto lloraba un poco y entonces yo me detuve y en algún momento de la consulta le dije, pero ya va, ¿tú tienes algún miedo en particular? De todos los miedos que yo puedo entender que tienes, ¿tienes alguno en particular? Y me dice, doctor, yo tengo miedo a morirme ahogada, a morirme, que me falte el aire. Yo le digo, bueno, ¿tú quieres que hablemos de cómo va a ser el proceso de muerte? Sí. Ok. Entonces yo destiné una parte de la consulta a explicarle cómo era que probablemente ella, por su enfermedad, suponiendo que la causa de su muerte sea la insuficiencia respiratoria, cómo iba a ocurrir eso y cómo yo iba a actuar frente a eso. Qué medicamentos iba a utilizar, qué herramientas le iba a poner acerca del oxígeno. Entonces, esa paciente de pronto que tiene un temor horrible dice, oye, no, pero si yo dentro de esto voy a tener medicamentos que no me van a hacer sentir que tengo fatiga, voy a tener un poco de oxígeno y todo este proceso va a ser así, entonces estoy tranquila. Y la paciente se va más tranquila. Y eso es hablando de muerte. Entonces es más el poder conversar con el paciente y poder personalizar la atención a él. No estamos atendiendo un cáncer de mama, un cáncer de próstata, un cáncer de pulmón. Estamos atendiendo un enfermo que tiene un miedo particular porque él tiene una historia de vida, porque a él se le murieron algunos familiares de una u otra forma, porque él tiene unos amigos a los que escuchó y porque a él el papá se murió de tal manera. Entonces, es poder agarrar a ese paciente y explicarle a él cómo es que va a ser el proceso de él o cómo uno se supone que puede ser el proceso de él. Fíjate, completamente asertivo lo que acabas de decir. Yo ni pensaba decirlo hasta que te escuché. El paciente acude con 1000 síntomas: diarrea, náuseas, vómito, dolor, caída del cabello, y tú los anotas todo y para ti más importante de repente es la diarrea porque se te puede deshidratar el paciente. Para ti eso es lo importante, cuando quieres que se te deshidrate. Pero para el paciente la más importante es la caída del cabello. Entonces, yo también hago esa misma pregunta y le digo al paciente, ¿qué de todo lo que me dices que sientes, qué es lo que más te preocupa o te molesta? Entonces, me dice la caída del cabello. Entonces, no es que dejo de tratar los demás síntomas, claro, pero me siento y le digo, bueno, vamos a hablar sobre la caída del cabello, porque el paciente que conoce más y el familiar que conoce más sabe cómo enfrentarse a. Yo de repente hay medicamentos que dan más diarrea y le digo, mira, pendiente con la diarrea, no necesariamente la va a dar, pero si le da,
toma esto, que tome esto, que haga esto. Entonces ya cuando le da la diarrea el sábado a las 10 de la noche, no es la desesperación porque ¿qué es esto que me está pasando ahora? ¿Qué hago? Sino que de repente van a la consulta, pues dio diarrea, y yo que sí, como que, pero no me avisaste. No, porque yo hice esto y esto ya se me quitó. Entonces, el paciente que tiene más dominio de lo que le puede pasar, que tiene más conocimiento, que está más, la palabra del siglo XXI, empoderado, cónchale, sobrelleva mejor la enfermedad, ellos y sus familiares, o no solamente el familiar, el núcleo, el quien asume los roles de cuidador, que sabemos que no siempre son los familiares más cercanos, a veces de repente es la persona que más tiene tiempo o la persona que más vitalidad física puede para el paciente. Entonces, es importante que todo el núcleo maneje la información y se comuniquen bien. Eso es tal cual lo que tú estás diciendo, en la medida, y con eso quiero cerrar este punto, en la medida en que nosotros como médicos podamos empoderar, o en la medida en que ustedes, los que sean pacientes, puedan solicitar que se les empodere acerca de su enfermedad, el curso de la enfermedad va a ser mejor porque usted va a saber por dónde caminar. Nosotros los médicos le damos una linterna para que usted vea dentro de tanta oscuridad, pero es eso, tenemos que hacer el intercambio de la linterna. Si el médico no lo hace, solicítele usted la linterna para que vea. Sí, total, total. Fíjate, Javier, como médico que maneja ahorita los cuidados paliativos, te iba a preguntar algo. ¿Cómo es la percepción de la palabra morfina en los pacientes? Oye, tú sabes que cuando yo les voy a colocar, porque yo amo la morfina, porque la morfina te soluciona cualquier problema de dolor mucho más rápido que cualquier otro analgésico, porque de hecho es el gol estándar para el manejo de los dolores oncológicos. Pero cuando yo le menciono a un paciente, oye, tú pudiéramos colocarte un poco de morfina, los pacientes se asustan mucho. Y yo les digo, oye, no tengas miedo, porque la morfina siempre se asocia al final de la vida y a veces me dicen el paciente, no, me acuerdo, me ha pasado muchas veces, pero me acuerdo uno en particular que me dijo, doctor, yo no quiero que usted le ponga morfina a mi papá. Y es más, yo no tengo problema con la morfina, pero yo sé que él no necesita morfina ahora. Cuando yo lo vea al final muriéndose con dolor, yo misma le voy a pedir que le ponga morfina. Entonces yo le dije, oye, si tú vas a esperar ver a tu papá gritar de dolor para tener morfina, no es lo ideal. Lo ideal es que no llegue a ese punto de gritar de dolor. O sea, es un temor a la morfina. Lo ideal es que la persona esté bien. Entonces, la morfina no mata. La morfina, si se sabe utilizar bien, ojo, si usted sigue las indicaciones de su médico con confianza. Además, las unidades de cuidados paliativos son unidades capacitadas en manejo de dolor. O sea, la indicación que te está dando una unidad de cuidados paliativos no es una indicación arbitraria ni loca. Eso está bien sustentado y está estudiado. Entonces, la morfina no mata, no vuelve loco. Tampoco va a hacer que usted venda las joyas ni el televisor de su casa para pagarse drogas en la calle porque usted va a quedar drogadicto, ni nada de eso. Eso no pasa. Si usted tiene un dolor fuerte, usted se coloca un analgésico para dolores fuertes, y si usted tiene un dolor suave, usted toma un analgésico para dolores suaves. Eso es todo. Sí, disculpa que me ría. Me río por el comentario de una compañera de la doctorcita Zen, ella indica que bueno, la concepción que tiene la morfina porque ella es alérgica a los AINES, así que ella tenía un historial con morfina bastante importante, entonces por eso coloca Francesca entiende. Sí, fíjate, le comenta también que le encantó mucho lo que mencionaste de que le damos una linterna para guiarnos en la oscuridad, porque es exactamente eso, damos tips y estrategias para estar acompañándolos, incluso cuando no estamos allí. Y también me imagino que te ha pasado, de repente recibido alguna llamada de paciente que otro paciente mío le dio el número, entonces bueno, me comunico con él y no conocía a nadie, ni siquiera le vi la cara, no vi al paciente, estaba hablando con un familiar y me dice, bueno, como que gracias por la orientación. Entonces, y allá entiendo que todo esto que está pasando es normal, ya entiendo que todo esto es el proceso, entonces lo importante, es súper importante. Bueno, Almuca nos saluda, gracias por tu comentario. Yanina, gracias por tu comentario. Medicine Natú nos menciona responsabilidad individual y autogestión, es cierto. Hablando de la morfina, dime. Eso es real. De hecho, que dentro de los analgésicos que uno utiliza para manejar el dolor del paciente,
uno lo instruye al paciente para utilizar sus rescates. O sea, yo te doy una dosis que tú vas a utilizar para manejar el dolor, por ejemplo, ibuprofeno cada 8 horas, por ponerte un ejemplo. Pero si tú llegaras a tener dolor entre uno u otro horario, tú vas a usar este medicamento y esto lo puedes usar tantas veces al día. La idea es que el sábado en la madrugada o el domingo en la madrugada o el día que sea, usted pueda manejar su propio dolor sin necesidad de un médico, sino que usted tenga las condiciones. Y es lo que decía Nati ahí, que el paciente pueda autogestionar su propia terapéutica cuando no tenga el médico y no por eso se vaya a complicar, sino por el contrario, a resolver un problema y el lunes se comunica con la unidad de cuidados paliativos o su médico y se busca la solución. Totalmente, totalmente. Manuel 19 indica individualizar en la conducta de cada paciente, totalmente de acuerdo, y lograr el control del dolor. Mencionabas lo de la morfina, importantísimo, todos esos mitos que se manejan con respecto a ese medicamento. Entonces, ya está terminal. El paciente está terminal porque le mandaron morfina. No, no. La morfina se puede indicar en cualquier etapa de la enfermedad, en pacientes que no son terminales y en pacientes que no tienen una probabilidad de morir por la enfermedad. No va a generar la dependencia de la que están, del adicto, la imagen típica del adicto, como la adicción de repente a alguna droga de uso ilícito, o el adicto de repente a una sustancia tipo H, alcohol. Entonces, no es esa imagen que la morfina va a dormirte y a matarte, porque así me mencionas también, la morfina lo va a matar. No, la morfina no lo va a matar, va a controlar el dolor. Que produce sueño, sí, puede llegar a producir sueño. Que produce también que un paciente que tiene mucho tiempo con dolor no ha dormido bien, y cuando al fin se le controla el dolor, evidentemente empieza a dormir bien. Entonces, eso es otra cosa. También el manejo de las disneas es buenísimo también. Exacto, entonces menciona la morfina, sí. Sí, ojo, la morfina se indica una dosis específica, no se va a iniciar con una dosis alta, o sea, no es que tú a un paciente de entrada le colocas una dosis súper, hiper, mega alta de morfina, no. Entonces es excelente para el manejo del dolor y tiene su indicación porque ¿qué pasa con los analgésicos comunes, con los analgésicos tipo ibuprofeno, diclofenac, Notolac, Profenit? No es que sean malos, esos analgésicos son buenos, pero no se pueden utilizar de forma crónica. Entonces tú puedes indicar de repente un ibuprofeno en un paciente que tiene un esguince de tobillo, tú puedes indicar de repente un ibuprofeno en un dolor de muela, una celulitis o en el ojo, pero es un tiempo limitado. Tú sabes que, mira, vas a tomarlo 5, 7 días y máximo hasta allí. Pero el paciente oncológico, que tú sabes que va a tener dolor y que puede de repente, tú le puedes decir, no, 3 días, y el paciente sigue con dolor y se lo sigue tomando todo ese tiempo, allí está muy mal porque va a ocasionar daño a nivel estomacal, va a ocasionar daño a nivel renal, entonces ya se va a complicar todo, y por eso es que los analgésicos comunes no deben ser utilizados de forma crónica, no solamente por los pacientes oncológicos, sino por ningún otro paciente, porque el daño que ocasiona es bárbaro. Por ejemplo, a nivel renal, nos afecta la filtración del riñón, porque el riñón lo que hace es eso, filtrar nuestra sangre. Entonces, si me alteras la filtración del riñón, me alteras el uso de todos los demás medicamentos. No te puedo colocar el antibiótico, no te puedo colocar la quimioterapia, no te puedes tomar los demás medicamentos indicados. Entonces, por eso es que se utilizan medicamentos de mayor potencia, como la morfina, el tramal y entre otros fármacos también que manejarán. Claro, claro, totalmente. De hecho, los AINES se recomienda que se usen en menos de 15 días, no más, porque pasa la gastritis y pasa la nefritis intersticial. Sí. Patricia, que también es colega, saludos Patricia, comenta, porque piensan que eso fue lo que le pasó a Michael Jackson, es que tienen mala publicidad, tal cual. Basta que alguien y todo Pero bueno, Michael Jackson se murió en una dosis de propofol que utilizaba para dormir, que es muy distinto a morfina. Y la mala publicidad de la morfina viene desde hace 100 años más o menos, cuando la FDA empezó a promocionar como morfina lo que era heroína. Y evidentemente en ese caso, ahí hubo unos niveles enormes de adicción. Y la FDA, como respuesta a esto, lanzó un
un manto tenebroso sobre todos los opioides, sea tramal, sea morfina, sea fentanilo, sea buprenorfina, metadona. Entonces, eso es lo que tiene a lo largo de 100 años, que la morfina se utiliza solo en ese último momento. Pero después, a partir de los 80, 90, empezamos a descubrir y a saber manejar la morfina y a intentar quitarle todo este polvo que le había caído a lo largo de 80 años y que solo se usaba ahí. Esa es la mala fama de la morfina. Sí, aquí nos comentan, bueno, Maigrea nos comenta, gracias por ayudar a mi mamá, de nada, para eso estamos, esa es nuestra labor. N. García, estoy de acuerdo con el uso de la morfina cuando el paciente lo amerita, totalmente de acuerdo. Almuca, gracias doctora, me has ayudado sin conocerme, qué bueno que te he podido ayudar, para eso estamos, tanto Javier, que sus redes sociales, menciónalas Javier, las redes sociales tuyas. Oye, mis redes sociales son Paliaquer y en Instagram, y uso, bueno, la mía personal. Por las dos yo contesto, respondo y oriento a las personas con cualquier problema de salud y sin costo. Cualquier cosa me pueden escribir, con mucho gusto. O sea, para mí es un placer, al igual que Francesca, para mí es un placer servir al enfermo y es un gusto. Así que con confianza. Sí. Soreise nos comenta hasta en postoperatorio, sí, hasta en postoperatorio se utiliza la morfina. Bompan nos comenta calidad toda esa información. Aquí no entendí. Aquí nos comenta Johan Schletter, ¿te acuerdas? Bello, los amo, gracias Johan. ¿Cómo olvidarlo? Sí, doctorcita Sen nos comenta, demasiados pacientes abusan de la Tamel porque no es malo, es verdad. Y llegan a la unidad de trasplante por sobredosis de acetaminofén, más de 4 gramos al día. Sí, esto es importante, yo menciono cuando los pacientes me dicen, me va a poner quimio, la morfina, todo eso, yo le digo, mira, ya va, ven acá, todos los medicamentos tienen eventos adversos. O sea, no, yo vi intoxicación, insuficiencia hepática, o sea, daño hepático por intoxicación por acetaminofén, es decir, por uso indiscriminado del acetaminofén. Yo le digo, todos los medicamentos, todos tienen eventos adversos. Lo que pasa es que uno como médico conoce los eventos adversos, entonces uno dice, ya va, este es un paciente que lo puede usar, ya va, si este medicamento está contraindicado en pacientes cardiópatas, entonces yo, este paciente que es cardiópata, no se lo voy a colocar, pero el que no es cardiópata se lo puedo colocar, porque el beneficio de colocarlo pesa más que los eventos adversos, y es por eso que uno coloca los medicamentos todos, para obtener un beneficio, una buena respuesta. Entonces, hasta el acetaminofén no es inocuo. Nos comentan aquí que escribamos nuestras redes sociales. De ahí yo las envié. Sí, aquí la estoy escribiendo. Entonces, bueno, todavía nos quedan como 15 minutos. No sé si quieras mencionar algo más, decir algo más, comentar algo más, Javier. Sí, mira, cuando los manden a una unidad de cuidados paliativos no tienen que tener miedo nunca. Por el contrario, las unidades de cuidados paliativos mucho ponen en orden la vida de los pacientes que no siempre tienen este control de saber cómo sobrellevar la enfermedad. Mira, la vida, uno va cargando como una mochila en donde uno va metiendo los problemas con la esposa, las deudas, la casa, los hijos, y de pronto cuando el oncólogo o el internista o cualquiera, generalmente el internista, pero cualquiera te dice, o el cirujano te dice que tiene un cáncer, te pasan una caja enorme que tienes que poder cargar y tú crees como paciente que la debes cargar tú solo. Lo cierto es que Cuidados Paliativos abre esa caja y distribuye el peso de esa caja en toda tu red de apoyo, sea familiar o sea la red de apoyo de la sanidad en donde tú vivas, sea aquí en Chile o sea allá en Venezuela o sea donde tú vivas. De forma de que tú puedas poder llevar tu mochila lo más liviana posible para que camines el mayor tiempo. Cuidados Paliativos suele ser una respuesta o suele ofrecer una gestión de enfermedad. Una forma de, mira, esto vamos a hacerlo así, esto lo vamos a canalizar y ponerle un poco de orden a la vida. Entonces, no tienen que pensar que porque yo voy a cuidados paliativos ya esto es una sentencia de muerte. Para nada. Por el contrario, en las unidades de cuidados paliativos, al menos en lo que a mí respecta,
es una opción de vida, de vivir, de saber vivir. Indistintamente de que la persona se pueda morir en un mes, o en 6 meses, o en un año, o en 10, uno le enseña a cómo vivir, cuáles son las cosas relevantes e importantes de la vida. Y era lo que quería hablar acerca del dolor total, y voy a tomarme quizás unos minutitos para esto, Fran, si no te importa. Las Dale. personas, las personas existimos básicamente en 4 pilares, o la salud se basa en 4 pilares. Uno es el biológico, que es el cuerpo, lo que te duele, o cuando vomitas, o cuando toses. El segundo es la esfera psicológica, la ansiedad, el miedo, el temor, la angustia, el estrés, la amenaza de la vida. La tercera es las relaciones sociales, la sociedad. Cómo te vinculas con tu familia y cómo están las relaciones con tus hijos y y estás solo, estás acompañado, tienes una deuda, además del cáncer, porque muchas veces el cáncer es un lujo, ¿no? Entonces, tú tienes una deuda y además te da una enfermedad. ¿Cómo manejas eso? Y la cuarta, que es el hilo conductor de los cuidados paliativos y es lo más importante, es la espiritualidad. Cómo tú te sientes, cómo tú existes. Y el espíritu se divide en 3 capas básicamente. La primera, mi concepción de mi viaje, de qué hice, de qué hago, de quién soy, de qué construí en mi historia. Las relaciones sociales, fui un buen esposo, fui un buen padre, fui un buen colega, o estaba pendiente de ver si a aquel le salía el paciente para ir a robárselo, no sé, o quería robar, o quería hacerle daño a otra persona. Y la tercera es la trascendencia. ¿Qué queda de mí en este mundo? ¿Qué dejo yo como huella? ¿Un libro, una frase, alguien que toqué, alguna Todo historia de eso lo va amor? cuestionando el paciente en ese momento. Y sí, incluso la parte de la religión, ¿no? Oye, Dios, si yo voy tanto a la iglesia, ¿por qué me toca este cáncer a mí? ¿O por qué tanto dolor? Si yo todos los días te pagaba un diezmo. Entonces, el poder nosotros, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un cáncer, muchas veces se desequilibra por el cuerpo, se desequilibra este lado de la salud, y ahí viene la amenaza, y ahí viene la familia que no sabe cómo manejar el tema, o tú no sabes cómo manejar el tema con tu familia, y ahí empiezas a dudar acerca de tu existencia y si mereces o no, o si lo que tú hiciste tiene que ver o no con este cáncer. Yo fumé demasiado, ahora me merezco mi cáncer de pulmón. Poder gestionar estas 4 cosas, estas 4 esferas, pilares en que existimos los seres humanos, requiere una orientación profesional multidisciplinaria, en donde haya un psicólogo con el que tú puedas conversar, con que se pueda conversar y te limpie un poco ese miedo o esa angustia. En Hoy donde día haya de la un salud médico, mental. por cierto, y de los cuidados paliativos. Feliz día. Y eh, un médico, oncólogo, radioterapeuta que te ayude con los problemas físicos, el neumonólogo que te ayude con la tos, luego el asistente social que te apoye desde el punto de vista de cómo manejar los problemas económicos que puedas tener o darte algún tipo de orientación. Y por último, alguna consejería espiritual o la misma reflexión dentro de la consulta. La idea es que entiendas cómo poder equilibrar dentro de esos 4 pilares, cómo poder sostener tu salud, porque evidentemente se va a inclinar un poco la mesa, pero tú tienes pilares en donde volver a ponerla en pie y volver a sostenerla. Pero cuando tienes dolor, cuando tienes miedo, cuando te sientes amenazado de la vida, no sabes cómo hacerlo. Ahí entra el rol fundamental de los cuidados paliativos, de poder recomponer y organizar el proceso de la enfermedad para que el deterioro, independientemente de que sea por enfermedad profunda o por ancianidad, porque uno puede morirse también de viejo teniendo un cáncer, sea un buen deterioro. Sí, muy lindo todo eso que mencionaste, me gustó. De hecho, aquí bueno, estuvieron de acuerdo muchas personas con todo eso que dicen la espiritualidad es fundamental y me conecta con la pregunta que dejé arriba que había dicho que aquí nos iba a llevar 10 minutos. La mentalidad tiene algo que ver, la actitud tiene algo que ver con todo esto. Yo creo que con todo.
con todo, independientemente, así como mencionaban en la pregunta, independientemente las estadísticas, porque los pacientes que tienen mejor actitud les va mejor. Les va mejor y eso está Tú escrito sabes por la psiconeuroendocrinoinmunología, no solamente porque yo lo digo porque lo veo, sino porque ya está descrito. Cuando te estresas liberas cortisol, el cortisol dura 8 horas en sangre. Solamente estresarte, entonces en la mañana 8 horas ese cortisol, te vuelves a estresar en la tarde, 8 horas en ese cortisol. Y no solamente cuando te estresas, sino cuando recuerdas cosas estresantes, que todos los hemos vivido, por ejemplo, tal vez en alguna mala experiencia que pasó y sonó una alarma y de repente vuelve a sonar esa alarma en otro momento de tu vida y tú lo que haces es remembranza toda esa mala experiencia y eso que estás bien, no te está pasando nada y te sientes como ese disconfort, entonces ahí se liberó cortisol 8 horas más, entonces el cortisol Tú lleva sabes una... que, Oh, perdón, disculpa, déjame terminar el punto. Aquí nos estamos peleando, pero tú sabes que tú y yo hablamos más que sí, exacto, esto iba a pasar. Entonces, conlleva una inflamación crónica que no ayuda al tratamiento, no ayuda al cáncer y además de eso, disminuye, vamos a decir, algo así como que pone más bobas al sistema inmunológico de nuestro cuerpo, pues lo enlentece, entonces no es capaz de reconocer algo que está pasando. Entonces, definitivamente sí, la actitud tiene algo que ver, la mentalidad tiene algo que ver y todo está en la parte del proceso de acompañamiento que tú comentas, que es importantísimo y que es fundamental. Todo tuyo, el pase, hermano. ahora voy yo por el lado positivo. Cuando tú tienes buena actitud y levantas los brazos, liberas serotonina, liberas dopamina, liberas hormonas que te hacen sentir feliz, que te hacen sentir bien. Y eso le da un espaldarazo al sistema inmunológico. Lo contrario que hace el cortisol, me explico, que te lo deprime. En este Sí, caso, la total. serotonina, todas estas, y además te permiten descansar mejor, disfrutar de los momentos, tener más sensaciones de placer. Sí, aquí nos mencionan N. García, muy importante la actitud del paciente y sobre todo los acompañantes deben tener los 4 pilares que mencionan. Por allí nos mencionó eh, Medin Medina Seinatú. Dulce es Nati, la de infectología, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Medicina, tú eres la enfermera de infectología. Ah, ya, no sabía. Ah, gracias. Ella menciona que deberíamos hacer un live de esos 4 pilares unidos contra el cáncer Venezuela, que es una fundación para el cáncer y que ayuda a pacientes a conseguir medicamentos con una excelente guapa allí a cargo. De verdad, gracias a ambos por toda su valiosa información, muchas dudas aclaradas por muchas preguntas que a diario nos realizan, porque ella, pese a que no es médico, le llegan muchísimas preguntas, me consta. Doctorcita C, maravillosa manera de explicar. Sorey dice hermosa labor y ella arriba mencionó que es verdad que ella pensaba que era terminal lo del cuidado paliativo en un momento que, no, aquí perdí el comentario, pero ella mencionó algo. Yo tuve miedo porque al decir paliativo pensé que ya estaba terminal. Ese fue su comentario. Abel, excelente concepto. Saludos, Abel, es un colega. Makeup by Ale 26, que pro son. Doctor Pirela, que no sé si lo recuerdas del Pérez Carreño, que, bueno, la síndrome de carga del cuidador en los familiares de los pacientes oncológicos. Uy, ese es un tema importantísimo, creo que es un tema para un live completo, porque el Otro lado. cuidador, muchas veces el cuidador, que también lo ves, es el que está más enfermo, más cansado, y el paciente tiene una mejor actitud, y el cuidador es el que tiene toda esa carga encima del paciente. Totalmente. Yo quería mencionar 2 cosas. Uno, ¿aló? ¿Me escucha? Sí, sí, totalmente. Ah, ok, ya va, que aquí presionando de nuevo. Ok. Este, bueno, quería mencionar 2 cosas. Si el familiar tiene dudas, no te quedes con la duda. Si es necesario ir a una consulta, tú solo como familiar o con el grupo de familiares, sin el paciente, hágalo. Hágalo porque en muchas ocasiones los familiares tienen miedo y se entiende perfectamente porque yo también fui familiar de paciente, o sea, todos hemos sido, tienen miedo de preguntar algo al frente del paciente que lo vaya a deteriorar. Entonces, si tú tienes esas dudas, no te vayas a tu casa con esas dudas. Tal vez no te lo van a responder ahí mismo, pero puedes de repente, no, ay, pero a mí me dicen, pero yo tengo el número del teléfono, el del médico, él no me contesta. El médico trabaja con alguien, trabaja con su secretaria, trabaja con su asistente, que algunos médicos tienen asistente, trabaja con su enfermera. Acércate y dile, mira, yo quisiera hablar
con el médico un momento, porque es importantísimo que se aclaren esas dudas y que se aclaren esas dudas con el médico tratante. Porque cuando le preguntas a otro médico, que es lo que me pasa a mí a veces, me dicen, bueno, ¿tú qué piensas de este caso? Tiene cáncer de mama y tiene una adenopatía. Y yo me quedo, pero no sé la inmunohistoquímica, no sé la edad del paciente, no sé los antecedentes. Bueno, yo tampoco, pero para que me digas más o menos. No, porque Sí, para que le diga. si cada paciente es tan único, yo les pongo un ejemplo que no sé, yo le digo, es como si yo te dijera, mira, tengo un amigo que tiene problemas en el matrimonio, ¿tú crees que lo solvente? Ya, pero ¿cuál problema? O sea, sí, exacto, déjame ver cuál es el problema, cuánto tiempo tienen casados todos, o sea, no es muy difícil. Entonces, no se queden con la duda si es necesario ir a una consulta aparte o si es necesario apartar. Y el médico, obviamente, también hacer ese llamado con el familiar. Y bueno, lo último que quería decir era que siempre, siempre, siempre hay algo que hacer por el paciente oncológico. Yo como oncólogo, mi objetivo siempre será curar. Mi objetivo siempre será curar y por eso a veces le digo, vamos, que tú puedes, esto es duro, esto es fuerte, pero este momento es un momento de tu vida, tú vas a ver al pasado y dices, ¡ah! Qué feo fue, qué doloroso fue, qué triste fue, qué caro fue, todo lo que perdí, pero está ya, eso quedó allá, ya eso es parte de mi pasado, no es parte de mi presente. Curar siempre que pueda, si no puedo curar, dar calidad de vida. Y si no puedo dar calidad de vida, acompañar al buen morir. Pero siempre hay algo que se puede hacer por el paciente oncológico, siempre. Estoy totalmente de acuerdo. Siempre se puede hacer algo, siempre hay herramientas, siempre hay recursos. Y en la medida en que el paciente esté dentro de una unidad de cuidados paliativos, va a poder tener la orientación adecuada, sobre todo para los casos más difíciles, digamos, de mayor enfermedad avanzada. Pero para todos, para todo paciente oncológico, para todo paciente con enfermedad crónica, la orientación en cómo convivir con la enfermedad es vital. Eso va a permitir que funcione ese binomio entre enfermedad y paciente, que a la final son crónicos. Esto va a durar toda la vida. Entonces, esa orientación, esa ayudar a la convivencia con la enfermedad es vital para el buen desenlace indistintamente de la enfermedad, ¿no? De la profunda enfermedad. Sí, totalmente. Lady Camejo, pobres glándulas suprarrenales nuestras durante los posgrados. Sí, es verdad. Durante el posgrado era pura liberación de cortisol. Nosotros aquí sí, el cortisol es malo. Y en la guardia, ¡ah! Sí, bueno, es que era fuerte, era fuerte. N. García comenta, muy importante la actitud del paciente y sobre todo el acompañamiento debe tener los 4 pilares que mencionan, perdón, buscar ayuda con gente que conozcan, que son los médicos. Unidos contra el cáncer nos menciona, sí, sé que te hacen full pregunta, estamos completamente a la orden, mi persona y el doctor Javier. Richard nos comenta cuánto ha crecido mis hijos, los amo inmensamente, nosotros también te amamos, Richard. Y bueno, aquí Miguel nos felicita, nos dice que nuestros profesores están orgullosos. Y bueno, ya creo que ahora sí no nos queda nada de tiempo. Ay, volvió a presionar. ¿Estoy aquí todavía? Sí, es que cuando presiono los comentarios no soy tan diestra. Bueno, eso es lo que quería comentar. Estamos completamente a la orden. Menciona tus redes sociales nuevamente, Javier. Mis redes sociales son Javier Contreras, las tengo escritas, y Paliacare. Cualquiera de las dos pueden escribirme y encontrarme. Aquí las estoy escribiendo. Y pueden escribirnos en nuestra última publicación, en la publicación del live. Dejen comentarios de qué les gustaría que volviéramos a hablar Francesca y yo, que estamos pensando en hacer otros live porque nos encanta este tema y porque tenemos muchas dinámicas que hacer, ¿vale? Estamos pensando en hacer otros live porque nos encanta hablar. Pero oye, más de este tema y más de educar. Entonces sí, dejen también, Javier en sus redes colocó en su feed de la publicación, coméntenles, igual yo. Momosa, saludos, te estás uniendo ahorita, bueno, vamos a dejar este live guardado, así sea, solo sonreír al paciente y ayudarlo a ver el lado positivo, tal cual. Qué bonita y noble labor como médicos. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias a todos los que comentaron. Si tienen dudas, nos pueden escribir al directo de Javier, a mi directo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Espero que pasen una linda noche y un lindo fin de semana. Muchísimas gracias, Javier, por aceptarme la invitación. Me encantó conversar contigo esta noche. Te amo, hermana.
Cuídate Yo mucho. también te amo, hermano. Chao.